Esta oportunidad, ¿verdad?, de reunirnos. Y cada día vamos aprendiendo más. Y el Señor nos va mostrando cómo cuidar más de su casa, de lo que Él nos ha dado. Es una bendición poder estar hoy celebrando el sacrificio de Cristo y también celebrando su resurrección, porque Él resucitó, Él vive. Creemos en un Dios que está vivo. Ese es nuestro gozo, no un Dios que tenemos que imaginarnos, no un Dios que murió y que es una mitología. Ustedes saben que la mitología viene de eso, de mitos, de mentiras, de cuentos. Entonces, en la mitología, los griegos inventaron muchas mitologías, acerca de muchos dioses. Incluso personajes como Platón, Aristóteles, llegaron a hacer casi una mitología de cosas esenciales de la vida, como la ética, por ejemplo. La ética y los principios, ellos llegaron a convertir eso casi en una ideología. No se preocupen, esos son los bajones típicos de luz que tenemos. Así que el poder reunirnos y adorar a un Dios que vive es un privilegio que tenemos como cristianos. Es un privilegio que tenemos como hijos de Él. Vamos a leer hoy en la palabra de Dios algo muy interesante. Usted estará esperando que el sermón sea sobre la resurrección. No, ya tuvimos nuestro matutino de resurrección. Hoy fue un tiempo bien especial, un tiempo de bendición, de alabanza, de acción de gracia. Jesús en la cruz no solo sufrió la humillación, la agonía y la crueldad de lo que era morir en una cruz, sino también el tener que ser exhibido como si su muerte se tratara de un espectáculo. Sí, a los romanos les gustaba exhibir la muerte. Para eso, como ustedes saben, llegaron a hacer atracciones en el circo romano. Llegaron a colgar a la gente. Lo de colgar a una persona en un madero, eso ya tenía años que se venían practicando. En los tiempos de Nerón lograron agarrar a los cristianos, los colgaban en un poste, los llenaban de brea, lo que nosotros conocemos como asfalto, pero en ese tiempo la brea era el petróleo directo que salía de la tierra, y ellos cubrían a esos cristianos de brea y los encendían vivos, y en las noches servían como postes, como antorchas para iluminar la ciudad. Era como hacer de la muerte y de la crueldad un espectáculo. De las 4 formas más brutales de ejecutar a una persona, a un delincuente, en la antigüedad, la crucifixión se consideraba la peor. Poner a alguien en un madero, en una cruz, era como que la peor manera de morir. Déjeme chequear si la batería está bien. Vamos a cambiar canal, a ver si mejora. Era una manera cruel de poder exhibir la cruz a alguien. Había otra manera que le seguía y era la de morir quemado en una hoguera, ser lanzados también en hornos de fuego, como lo vimos en el tiempo de Babilonia. O sea, tenían 2 maneras de quemar a la gente, o en un tronco así como una fogata,
o en un horno de fuego, como lo vimos en el caso de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y la última forma que ellos tenían era la de lanzarlos a animales salvajes, leones, tigres, ya sea en una fosa de leones hambrientos, como le ocurrió a Daniel, o en el circo romano. Los romanos prácticamente perfeccionaron la muerte en un madero, porque esto era una costumbre que venía de los asirios. Era solamente un poste donde guindaban a la persona, la clavaban en el borde del poste arriba, clavaban sus manos y su cuerpo quedaba guindando y moría rápidamente de asfixia, de deshidratación. Los romanos perfeccionaron esta muerte, agregaron un tronco horizontal a ese madero, por eso se llama cruz, donde la muerte también era por asfixia, pero más lenta. O sea, el condenado, delincuente, criminal, moría, pero de una forma más agonizante y más lenta. Ser colgado en una cruz era una combinación de crueldad absoluta y de espectáculo para infundir el mayor terror posible en la población. Era como una manera de dar una lección. Por eso usted ve que los sicariatos de los cárteles de la droga, de las mafias, no son en secreto. No es que llegaron en la noche a la casa de la persona y mientras dormían lo mataron en secreto. Los sicariatos son públicos. Y si los pueden filmar, como los cárteles del Golfo de México, en lo que fue el cartel de Medellín, si los podían filmar para luego publicarlos, mejor todavía. Porque era una manera de atemorizar, o es una manera de atemorizar y causar terror en los enemigos. En muchos casos, la muerte del condenado en una cruz se producía días después de estar colgado. Ante la mirada de los que pasaban, el cuerpo experimentaba una mezcla de asfixia, pérdida de sangre, deshidratación, fallas en diferentes órganos, hasta que moría. Quizá lo que más deseaba un condenado en la cruz era la muerte rápida, para no seguir sufriendo la agonía de la cruz. Jesús fue uno de los tantos que agonizó en una cruz, un castigo cuyo origen se remontaba a varios siglos antes. Y se cumplió la profecía dada a través de Isaías en el capítulo 53, verso 12, la segunda parte de Isaías 53, 12, dice: y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, no solamente, escuche bien, no solamente Jesús tuvo una muerte cruel, lenta y dolorosa, sino que fue sometido a la vergüenza de ser crucificado entre tres ladrones. Allí, en una cruz, lo acompañaron tres ladrones. ¿Sabía eso? Lo dice la Biblia. Tres ladrones acompañaron a Jesús. ¿Sabía eso? Dos, seguro. ¿Estás segura que fueron dos? Vamos a leer. Vamos a leer, porque ya me hicieron dudar. Ya ustedes me hicieron dudar. Qué broma con ustedes. Vamos a leer Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro. ¿Cuánto llevamos?
Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos llevamos? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La prédica de hoy se titula El tercer ladrón. Y usted me va a decir, ¿pero dónde aparece? Lo hice a propósito. Una hermana por allá preocupada me decía, ya por decir, para que yo no quedara mal. Sí, la Biblia nos habla de dos ladrones, pero yo quiero que usted sepa que había un tercer ladrón. Y ese es el título de la prédica de hoy. El tercer ladrón. Padre, te pedimos en este momento que tu palabra nos enseñe, nos hable, nos corrija, nos edifique. Que no nos entretenga, sino que nos edifique para ser transformados por ella. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y usted va a entender por qué le estoy hablando de tres ladrones. Y vamos a ver quién es el tercer ladrón. Vamos a ver quién fue el primero. El primer ladrón. Vamos a leer el verso 39 de Lucas 23. Vamos a leer lo que expresan algunos de los autores de los evangelios sobre este momento en la cruz. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El primer ladrón tenía una característica. Quería escapar de su juicio, de su condenación. Pero no se estaba arrepintiendo, ¿se da cuenta? El primer ladrón quería escapar del castigo que él se había ganado. Esta actitud que muestra en este delincuente condenado a muerte, nos dice que él había escuchado hablar acerca del poder de Jesús. Porque le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aprovechemos tu poder con el que sanaste enfermos, con el que resucitaste muertos, con el que calmaste la tempestad, con el que multiplicaste los panes y los peces. El poder con el que lograste muchas veces escaparte de entre medio de la multitud que te quería matar. Aprovecha a un acto aquí de escapismo y escápate con nosotros. Pero no había arrepentimiento. Es la actitud del pecador que busca la protección y liberación física y emocional, social por parte de Dios, pero no se arrepiente de sus pecados. Y por ende, solo busca absolución, pero no busca transformación. Lamentablemente, las cárceles en la mayoría de los países de América Latina y del mundo, exceptuando ahora al Salvador y exceptuando a Singapur, por ejemplo. Pero las cárceles, cuando originalmente eran para la regeneración y restauración del delincuente, se han convertido en un lugar donde o mueres o te unes a la mafia o te unes al clan delincuente peor y sales de la cárcel peor que como entraste. Delincuentes que entraron a la cárcel, por ejemplo, del Rodeo, por haber asesinado a una persona. Y cuando salieron dentro de la cárcel ya habían matado a más de 6 personas. En defensa propia, por encargos, etc. Y salen peor,
salen a vengarse. Quieren absolución, pero no quieren transformación. Y usted dirá, bueno, ese es el pecado, el ladrón ese porque no tenía Cristo en su corazón, pero nosotros no estamos lejos de eso. Que cuando estamos en peligro por nuestra desobediencia, Señor, tú que tuviste el poder para sanar al ciego, para resucitar a la hija de Jairo, para multiplicar los panes y los peces, para calmar la tempestad, Señor, tú que tuviste ese poder, por favor, líbrame ahora de este peligro, un peligro que tú te buscaste. Queremos absolución, pero no queremos transformación. Hay remordimiento en el momento, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Lloramos a lo mejor y le prometemos al Señor cosas que no se las habíamos prometido a nadie. Te prometo que de ahora en adelante voy a leer la Biblia completa 4 veces al año. No voy a faltar a un culto, a un estudio bíblico. Voy a orar todos los días 2 horas. Empezamos a prometerle al Señor. Yo recuerdo que cuando yo estaba en primero y segundo año, habían reparaciones de materia hasta marzo. Uno empezaba en septiembre, había una en septiembre, había otra creo que como octubre o noviembre, en enero y la última era en marzo. Ya cuando casi estaba terminando el año. Y algunas veces yo pensé que para pasar el examen, con orar y prometerle al Señor, y por sí, Señor, si tú me ayudas a pasar el examen, Señor, yo ahora sí voy a orar, me voy a portar bien, voy a estudiar. Y después que pasaba el examen, se te olvidaban esas promesas. Muchos de nosotros somos así como este primer ladrón. Buscamos absolución, buscamos salir de la crisis, pero no hay arrepentimiento. El primer ladrón representa nuestro orgullo y altivez al no reconocer nuestro pecado, al no reconocer nuestras faltas y nuestras debilidades. El primer ladrón usted lo consigue en aquellos que piden perdón, y yo lo llamo perdón chimbo, perdón falso. Aquel que te dice, perdóname si te fallé en algo. Es un perdón falso. El perdón lleva implícito confesión. Perdóname porque te hice esto y esto y esto. El primer ladrón usted lo ve en aquellos creyentes que piden perdón con justificación. Perdóname, pero ¿qué fue tú que me sacaste la piedra? Me sacaste de quicio. O perdóname por lo que te hice, pero es que fulanito me había predispuesto contra ti. Eso no es perdón. Eso es falso. El perdón lleva implícito arrepentimiento primeramente, como el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí hay arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí hay restitución. Y realmente legalmente no era digno de ser llamado el hijo de ese Señor. El perdón debe ser sincero, un arrepentimiento genuino. Si alguien le dice en algún momento, perdóname esta y las que faltan, reprenda al diablo, porque eso es el demonio diciéndole, prepárate para lo que te viene, porque te voy a seguir amargando la vida. El perdón no es como una tarjeta que tú prepagas, como una línea telefónica que prepagas. Bueno, voy a pagar, voy a hablar bonito para que cuando venga otra vez, cuando falle, me perdone. Así es el primer ladrón. Así somos muchas veces nosotros. El primer ladrón representa a aquellos que prefieren seguir atados al pecado, a sus pasiones carnales, pero no son capaces de humillarse y arrepentirse ante Jesús, ni siquiera porque están enfrentando juicio por sus pecados. Pues aún andan muchos ladrones así, sueltos por el mundo, y le hacen daño a la familia, a la iglesia, a la sociedad, y andan en desobediencia a Dios, siempre justificándose.
Bueno, si Dios me ama, Él me va a perdonar. O usan una frase tan famosa que no es bíblica ni es del Espíritu Santo, pero suena tan bonito y tan poético. El amor de Dios es más grande que mis faltas. ¿La ha oído? No importa lo que yo haga, Él me sigue amando. ¿Sí importa? Lee la Biblia, papá. Lee la Biblia. Que a ese corazón altivo y orgulloso, Dios lo mira de lejito. Y de lejos no hay bendición. Ay, pero Dios es misericordioso, claro que sí. Y Pablo te pregunta, entonces, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Vamos a insistir en seguir pecando para que sobreabunde la gracia? Porque Dios es un Dios de gracia. Y da un rotundo no. En ninguna manera. Así que no se debe llevar por esa poesía religiosa, carnal, pasional, de que el amor de Dios es más grande que mis faltas. Sí, es verdad, pero no para que sigas pecando. A veces hay demasiada pasión evangélica, pero no hay una verdadera transformación espiritual. No seamos como ese primer ladrón. Vamos a ver el segundo ladrón. Y a lo mejor usted va a decir, oye, pero no sabía. Porque puse a este segundo ladrón, el que usted no se esperaba, lo puse en el medio. Vamos a leer Mateo, vamos a ir a Mateo, capítulo 27, versos 39 al 43. Otra perspectiva que menciona, vamos a decir otro ángulo, que menciona aquí Mateo sobre la crucifixión de Cristo. Mateo 27, 39 al 43. Y los que pasaban le injuriaban, o sea, le ofendían, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, escuche bien, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libere ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Aquí está el segundo ladrón. Y siempre yo había pensado que había sido el otro, que voy a mencionarle el tercero. Pero el segundo ladrón somos aquellos que vivimos una vida religiosa. Quienes lo injurian aquí no era solamente los que pasaban, sino también menciona aquí que lo escarnecían los escribas, o sea, los que eran expertos en transcribir la palabra y la ley, los fariseos, los ancianos, eran los principales sacerdotes, los que tenían que velar por la vida espiritual de todos los israelitas, escarnecían a un judío de la tribu de Judá, de la descendencia de David, a un judío de la tribu real de Israel. No hubo respeto, porque por encima de ellos estaba la religión, no estaba el Espíritu de Dios. El segundo ladrón, o malhechor, está representado aquí por la religiosidad. Cuando tenemos el conocimiento bíblico e histórico de quién es Jesús, pero nuestra religiosidad, nuestras formas evangélicas y nuestra lógica se colocan por encima de nuestra fe, somos el segundo ladrón.
tenemos el conocimiento, tenemos la historia, tenemos la experiencia, hasta los cargos, los títulos, pero no hay espiritualidad. Nos convertimos en ese segundo ladrón que se burla de Jesús y reta al Señor. Usted dice, pero yo no me burlo del Señor. ¿Sabes cómo injuriamos y escarnecemos al Señor? Cada vez que nosotros retamos al Señor para que Él piense, para que Él hable y actúe como nosotros. Para que Él piense, hable y actúe como nosotros. Pastor, ¿pero en qué momento? Cada vez que tú y yo decimos, no entiendo, ¿cuántos quizá dijeron la semana pasada, y los entiendo, no se sientan acusados? ¿Cómo Dios permitió que una mujer como del Valle muriera de esa manera? Y es que somos escarnecedores. Cuando llegué el viernes al velorio, una sobrina por un lado y un sobrino por el otro, incluso su hermano mayor, me ofrecieron enviarme el video que había captado la cámara de tránsito de cómo fue el arrollamiento del Valle. Yo le dije, por favor, yo no quiero ver eso. No tengo por qué ver eso. Yo prefiero creer que ella, como dice el apóstol Pablo, está durmiendo hasta ese día en que los muertos en Cristo se levanten primero. Porque el tener esas escenas te llena de rabia, de odio contra el conductor, si estaba borracho, si es verdad que perdió los frenos, si por qué venía esa velocidad, ¿no? Yo no necesito eso. Incluso supe de ella cuando la estaban ingresando a terapia intensiva el día martes en la noche. Ella murió el jueves, murió un jueves 26. El martes 24 en la noche le ingresaron por una crisis. Tuvieron que cambiarle el tubo porque ella agarró y se lo sacó de la boca. Y con aquella dificultad para respirar le dijo a su familia, por favor, no tomen ninguna represalia contra el Señor que me arrolló. Si el Señor lo permitió es por algo. Si me pasa algo, no estén metiendo preso a nadie, no estén cobrándole a nadie. Se los agradezco. Y tuvieron que cambiarle por razones médicas, porque ya ella se había manipulado ese tubo y ya hubo que ponerle otro nuevo. La doctora Mireya y nuestra hermana Mirvani, que anda por allí, lo saben. Es parte del procedimiento médico. Pero ella misma lo pidió porque veía en su familia que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Entonces yo no necesito ese video. Y si a usted se lo pasaron, ni se le ocurra mandármelo. ¿Yo? Y no quiero saber de eso. Así es el segundo ladrón. El que le dice a Dios, Señor, si tú eres Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué va a pasar ahora con Luis David? ¿Qué va a pasar con aquella niña que quedó sin su mamá, que su mamá murió de cáncer? ¿Qué va a pasar con esos hijos que se quedaron sin sus padres? ¿Qué va a pasar con aquellos padres que murieron sus hijos de una manera accidental? En un tiroteo que hubo hace poco en los Estados Unidos, en Minnesota. Una madre corrió y se escondieron en una tienda para resguardarse. Cuando supuestamente pasó el tiroteo, se encuentra que su bebé que estaba en el coche había sido alcanzada en la cabeza por una bala. ¡Terrible! ¿Qué va a hacer de la vida de esa madre? Pero nosotros somos como el segundo ladrón. Vamos, Señor, ¿por qué permites esto? Si Dios es Dios de amor, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Si Dios es Dios de amor, ¿por qué ha permitido que muera tanta gente inocente? Eso era lo que hacían
los que injuriaban y escarnecían a Jesús. Y aquí está hablando que la gente que pasaba apenas meneaba la cabeza. Le ofendían, pero meneaban la cabeza. Qué chasco, diría. Qué embarque. Hace una semana y pico estábamos diciendo que Hosana, el rey que viene, mira, no se puede ni salvar. Pero estos eran escribas, fariseos, ancianos, sacerdotes, gente del mundo espiritual, que querían que Jesús pensara como ellos pensaron. Tú y yo nos convertimos en el segundo ladrón cuando cuestionamos incluso la palabra de Dios. Pero yo no creo que eso que dice la palabra sea conmigo. Sí, yo sé, el pastor me dijo que hiciera esto, pero es que yo siento del Espíritu esto. Somos el segundo ladrón. La palabra de Dios me dice que no me una en yugo desigual, pero es que yo siento que el Señor me quiere unir a esta persona para rescatarla. Somos el segundo ladrón que quiere que Jesús piense como yo. Cada vez que cuestionamos la voluntad de Dios para imponer nuestra manera de pensar, le injuriamos como lo hacía esta gente. Cada vez que con excusa de yo siento del Señor, según mi experiencia, a mi parecer, o más atrevido aún, esta frase tan deportivamente e irrespetuosa la usa. El Espíritu me dijo, para que un profeta pudiese decir eso, tenía que estar en una conexión y una relación con el Señor, como la tuvo Elías, Eliseo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Así te dice el Señor, como le dijo Natán a David. Así te dice el Señor, te vas a morir, como le dijo sin preámbulo, sin anestesia, Isaías al rey Ezequías. Mira, te manda a decir el Señor que arregle tu casa, que te vas a morir, chao. Era gente que vivía en la presencia de Dios. Si usted se está dejando llevar por su manera de pensar, por sus emociones, por sus pretensiones, no juegue con eso de que el Espíritu me dijo, porque se convierte en el segundo ladrón. Terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Le injuriamos y desconocemos su voluntad. Es posible que hasta ahora hayamos visto a la multitud, al ladrón y a los principales sacerdotes como gente mala que no tuvo piedad de nuestro Señor. Pero la gran verdad es que muchas veces no estamos tan lejos de ser como ellos. La religiosidad nace en el corazón orgulloso y autosuficiente de que quien piensa que tiene la verdad absoluta, que no necesita corrección, que ni siquiera necesita sujetarse a sus pastores o a las autoridades de la iglesia, que sus años de experiencia, sus cargos, su conocimiento son suficientes. La religiosidad nace en el corazón de aquellos que siempre encuentran una justificación a su pecado. Buscan culpar a otros de sus propios errores. Buscan culpar a otros, a sus antepasados, de sus frustraciones y su manera de ser. El segundo ladrón representa el corazón de los creyentes que subestiman el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados y perseveran en el pecado, en su maldad. La religiosidad del segundo ladrón nace en el corazón de aquellos que, al igual que el sumo sacerdote Elí y el rey Ezequías, cuando recibieron la palabra de Dios, se conformaron a dejar todo como estaba. Elí dijo, Jehová es Dios, haga como Él quiera. Y Ezequías dijo, bueno, con tal de que el juicio ese no ocurra en mis días, no hay problema. Ese es el segundo ladrón, que recibe la palabra de Dios, pero no busca transformar su vida, sino que dejar todo como está. No son capaces de cambiar, ni de buscar que el Espíritu les transforme.
¿Nos estamos identificando acaso tú y yo como el segundo ladrón de esta historia? Y ahora viene el tercer ladrón. Lucas 23, 40 al 42. El que recibió el amor de Jesús. El tercer ladrón. Lucas 23, 40 al 42 dice, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me da risa cuando algunas religiones, no voy a mencionar, intentan presentar a estos dos malhechores como el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos eran malos. Ya con saber que eres ladrón me dice que no eres bueno. ¿Usted conoce algún ladrón bueno? Que va a entrar a su casa en la noche. Buenas noches, disculpa, vengo a robar con el permiso. Voy a tomar ese televisor. Ábreme la caja fuerte, por favor. ¿Me puede servir un cafecito mientras tanto? Oye, tu casa está muy bonita. Disculpa que vine a robar, pero está muy... Le ha robado así o alguien que le atracó, alguien, los que hemos sufrido en algún momento de un asalto en la calle, con un arma, ya sea un revólver o un cuchillo, le van a llegar, buenas tardes, esto es un atraco. Disculpen, con mucho cuidado quítese el reloj y los anillos para que no se vaya a dañar. Yo voy a cuidar muy bien su reloj, su celular. ¿Me da la clave, por favor? Para poder desbloquearlo. Bueno, que pase lindo día. Gracias por su colaboración. ¿A usted lo mataron en Venezuela menos? ¿Verdad que no hay ladrones buenos? No hay delincuentes buenos. Entonces, ¿cómo vamos a poner que ladrón malo y ladrón bueno? Eran ladrones, eran pecadores, eran malhechores los dos. Y hay una prueba. Mire lo que, bueno, dos pruebas les voy a presentar. Mateo 27, 44 y Marcos 15, 32. Mateo 27, 44, mire lo que dice. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos, ¿ves que lo mismo le injuriaba el ladrón malo? El ladrón bueno estaba orando. No. Los dos, ¿se da cuenta? Le injuriaban, le ofendían. Marcos 15, la segunda parte de del versículo 32. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea que los dos eran malos. Eran unos malandros los dos. No que era un malandro bueno y un malandro malo. No, señor. Algunos quieren pensar, esa persona sí tiene ese problema, pero en el fondo, él es buena persona. Sí, en el fondo del calabozo, pero no en el fondo del corazón. Y a veces creemos, sí, yo sé que ella es idólatra y tiene sus imágenes y sus cosas, pero yo sé que en el fondo es una mujer de fe. Entonces queremos nosotros como que, claro, yo no es que te voy a decir que le vayas a condenar, pero el pecado es pecado, la idolatría es idolatría. No hay idolatría buena, idolatría mala. No hay fornicación sana. Como me dijo a mí una psicoterapeuta cristiana una vez, bueno, no es lo mismo caer en fornicación que hacer el amor. Si ellos, aunque él esté casado, tuvieron relaciones y lo hicieron con amor, eso es bien visto ante Dios. Yo dije, Dios mío, Señor. Y eso fue hace años. Eso no fue que fue ahorita. Estoy hablando de hace como 25 años. Entonces queremos como que, bueno, sí. Él está en adulterio, pero él es buena persona. Ella le ha sido infiel a su esposo, pero yo sé que ella en el fondo lo ama. El pecado es pecado.
No hay pecado pequeño, no hay pecado malo, medio bueno, medio malo. El pecado es pecado y lo que necesitas es arrepentirte de corazón del pecado. Así que los dos eran ladrones, delincuentes, malhechores. Y algo grave debieron haber hecho robando para condenarlos a un castigo, una muerte como esa. Si usted se da cuenta, ambos ladrones, desde que llegaron a la cruz, se unieron a la multitud que se burlaba y que injuriaba a Jesús. Ambos ladrones estaban condenados a la más horrenda muerte por sus fechorías. Ambos ladrones habían oído de los milagros y el poder de Jesús para echar fuera demonios. Habían oído de sus milagros para multiplicar los panes y los peces, para calmar la tempestad, para resucitar muertos y sanar a muchos enfermos. Pero igual se burlaban de él y querían aprovechar su poder para escapar. ¿Qué le ocurrió entonces a este tercer ladrón? ¿Qué produjo un cambio allí en la cruz en este tercer ladrón? ¿Por qué aquel cambio de parecer de ser uno que injuriaba y se burlaba de Jesús para ahora reprender a su compañero? Y con esto, ya en la última parte de este mensaje, podemos inferir, según nos muestra la Biblia, que en él ocurrieron tres cosas importantes que Jesús desea que ocurran en ti y en mí, para que ya no seamos el ladrón bueno, sino hijos e hijas transformados por su Espíritu Santo. Lo primero que ocurrió en él, lo dice Lucas 23, volvemos a Lucas. Lucas capítulo 23, la primera parte del verso 34. Lo primero que ocurrió en él fue que oyó las palabras de Jesús. Fue lo primero que ocurrió en él. Las primeras palabras de Jesús, el otro ladrón no las oyó, él sí. Lucas 23, 34, la primera parte dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fueron las primeras palabras de Jesús, allí en la cruz. Y este delincuente las escuchó, aun cuando él también había estado injuriando y retando a Jesús. Al escuchar al Señor decir esta oración de perdón, fue como un impacto en su corazón. No podía entender cómo Jesús, en vez de maldecir a la gente, en vez de gritar pidiendo justicia, en vez de decirle se van a ir al infierno todos por lo que me están haciendo, en vez de llamarlos malagradecidos, en vez de ordenar que descendiera fuego del cielo y los consumiera, o que vinieran varias legiones de ángeles y lo defendieran, que lo podía hacer, lo único que pedía Jesús al Padre era perdónanos. No sabe lo que hace. Eso impactó a este hombre. ¿Qué? Perdónanos. Después de lo que nos han hecho. Él no podía entender. Como muchos delincuentes, este criminal no solo necesitaba ser perdonado, sino también perdonar a aquellos que de una u otra manera le olvidaron y le indujeron por ese camino del mal. Quizás sufrió traiciones, decepciones, violencia, pobreza, miseria, abandono, abuso familiar, etc. Y terminó convirtiéndose en un delincuente. Tenía un resentimiento contra el Imperio Romano. Tenía un resentimiento contra la sociedad. Muchos creyentes, aún ya convertidos, cargan con el dolor y las ofensas del pasado y les cuesta perdonar y pedir perdón. Para este delincuente, ya condenado a muerte por sus pecados, nunca habría pasado por su cabeza perdonar a aquellos que le hicieron daño, ni mucho menos
pedir perdón a aquellos a quien él había perjudicado. Al escuchar estas palabras de amor de los labios de Jesús, fue un gran choque, un gran impacto, una confrontación y un sacudón en lo más profundo de su corazón. Esas palabras que oyó de Jesús produjeron una transformación en lo más profundo de su ser. A pesar que se encontraba en sus últimas horas, a pesar de que no pudo obtener el perdón legal y político por sus crímenes, experimentó de cerca que había un amor superior que podía perdonarle y garantizarle la vida eterna. Amados, hoy tenemos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios y la guía del Espíritu de Dios como la voz de nuestro Señor Jesús, que es la única vía de transformación para nuestra vida. No es una iglesia, no es un pastor, no es un nuevo esposo, una nueva esposa, no es un nuevo país el que te va a transformar. Es la palabra de Dios y la guía de su Espíritu Santo quien va a transformar tu vida. La pregunta es, ¿a quién o a qué estás oyendo hoy? ¿Es el mundo, sus pasiones y deseos y la sociedad quienes te disipulan hoy y te conforman a este siglo? ¿O estás permitiendo que la palabra de Dios te transforme, te cambie cada día? Lo segundo que ocurrió en él, dijimos que son tres cosas, estamos terminando. Lo segundo que ocurrió en él es que se arrepintió de manera genuina. Me hizo recordar al hijo pródigo. Lucas 23, los versos 40 y 41. Respondiendo el otro, él le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal, y no fue remordimiento de conciencia, lo que acabamos de leer en Lucas 23, 40 y 41. Fue arrepentimiento genuino. Reconoció su pecado y admitió que merecía el pecado que estaba recibiendo. Unos minutos antes se quería defender, quería escapar de la cruz. Pero ahora admitía, nosotros sí merecemos estar aquí. Él no. Eso es arrepentimiento genuino. ¿Ocurre este tipo de arrepentimiento en nosotros? ¿O simplemente vivimos con remordimientos que nuevamente nos llevan a pecar? Lo primero, escuchó a Jesús, las palabras de Jesús. Lo segundo, se arrepintió. Aquí estuvo su arrepentimiento. Y lo tercero, Lucas 23, 42. Y dijo, después que le dijo estas palabras a su compañero, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba uno a la derecha y otro a la izquierda. Este era el que estaba a la derecha de Jesús. Por algo los evangelistas pusieron al otro a la izquierda. Y él miró al de la izquierda y le dijo, ni siquiera temes a Dios que estamos pagando por nuestros pecados. Y después que se arrepintió, ¿saben lo que dice? Y dijo a Jesús. Significa que miró a Jesús. Lo tercero que hizo fue, miró a Jesús. Este delincuente dejó de mirar y escuchar las injurias del primer ladrón y lo que ocurría a su alrededor y puso sus ojos en Jesús. Esto fue un cambio de visión que trajo salvación y transformación. Un cambio de visión en nuestra vida, sin negar la realidad, pero colocando nuestra mirada en el poder de Jesús y enfocándonos en su gloria, puede traer transformación en nuestro corazón
en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la comunidad donde estamos y en nuestra nación. ¿A quién estamos escuchando hoy? ¿Es nuestro arrepentimiento genuino? ¿Y en quién has puesto tu mirada? ¿En aquella persona que ofreció ayudar? ¿En tu jefe? ¿En el gobierno? ¿En una nación extranjera? ¿En un candidato político? ¿En las inversiones que hiciste? ¿En la persona que te prometió amor? ¿O la estás poniendo en Jesús? El tercer ladrón fue aquel que se convirtió, que recibió el amor de Jesús y fue transformado y recibió la salvación. Jesús quiere que tú y yo ya no sigamos robándole a Él su lugar, que ya no sigamos delinquiendo en desobediencia, en altivez, en orgullo, en prepotencia, sino que recibamos, escuchemos su palabra. La palabra transforma y el Espíritu Santo nos guía a la transformación. No esperes que la persona que te está guiando, tu pastor, quien te discipula, tu maestro en el estudio bíblico, en la escuela dominical, sea quien. Ese es un instrumento de Dios. Pero una predicación no transforma la palabra de Dios. Una predicación, un estudio bíblico es un punto de inicio importante. Y siempre insistimos en lo valioso que es congregarnos y estudiar la palabra. Pero quien transforma es la palabra de Dios. Estemos de pie, por favor. Sí, la Biblia nos habla de 2 ladrones. No vaya a decir por ahí ahora, no, que mi pastor dice que eran 3. No, quería usar este título para llamar su atención. Y para que usted y yo cada día recordemos que el Señor no nos debe nada a nosotros. El hecho de que te congregues, de que hayas recibido a Cristo en tu corazón, de que a lo mejor hayas sufrido alguna prueba por seguirle y amarle a Él, no significa que el Señor te debe algo. Siempre vamos a ser deudores con Él. Hay muchos que andan por la vida pensando que la vida les debe, que Dios les debe, que la iglesia les debe. Pero somos nosotros los que somos deudores con Él. Igual que este tercer ladrón, Jesús puede transformar. Su palabra puede transformar. Su Espíritu Santo puede guiar. Celebra que Él vive. Y cada día de tu vida entrégale lo mejor de ti. Deja las justificaciones. Deja de seguirte guiando por tus emociones o tus sensaciones o tus sentires o tu forma evangélica. Y déjate guiar por el Espíritu Santo. No injuries más al Señor, tratando de que el Señor piense, hable, haga como tú piensas. No injuries más al Señor pidiéndole que te saque de un problema en el que tú misma o tú mismo te metiste por desobedecer. Deja que su palabra te transforme.